Luego de haberse cubierto la fecha FIFA de este mes de septiembre con 2 juegos ante Colombia, que resultó al final en una goleada, aguantando 40 minutos y después equivocándose en defensa y permitiendo la anotación cafetera por aprovechamiento, sobre todo haberle dejado opinión personal ese gran espacio a Juan Guillermo Cuadrado para que levantara el centro. Se jugó contra Honduras con varias cosas que no sé si a Juan Gabriel Tiul, nuestro invitado, vamos a platicar igualmente con José Pablo, pues le llamaron la atención, partiendo de esa alineación revolucionaria al producir 9 cambios, dejando únicamente del equipo ante los cafeteros a Rodrigo Sarabia, que apareció incluso con el gafete capitán, el número 8, y haciendo lo propio con el 16, como que fuera aquello de los múltiples de 8 y 8 son 16. El caso de José Morales, eso sí, sobre el perfil donde más se le conoce, trabaja en municipal, o sea, el derecho, el resto cambios absolutos hasta el punta y demás. Así que, Juan Gabriel, gusto saludarle nuevamente acá en Contacto Deportivo y qué conclusiones le deja globalmente para arrancar la serie y en este caso los 2 partidos, haciendo traslados desde New Jersey, donde fue la batalla con Colombia el sábado, hasta la de Houston de anoche. Así que, ¿qué tal está? Qué gusto saludarlo, Gustavo, José Pablo. Qué bueno volverlos a saludar. Bueno, en el global, yo creo que un titular que utilicé en estos días es lo que hay, es lo que tenemos. A veces nos ponemos un poco más exigentes y perdemos el de vista en donde realmente es que está el nivel de nuestro futbolista. Y sin uno ser despectivo ni mucho menos, hay que entender que hay muchas limitaciones. Hay que entender también la calidad de los rivales. Eh, a mí lo que más me interesaría saber a estas alturas, pero el asunto es que, por ejemplo, tras el partido contra Honduras, toda la conferencia de prensa era prensa hondureña, entonces es muy difícil sacar alguna conclusión porque todas las preguntas giraban en torno a Honduras de parte de los colegas, pero saber si realmente Tena hace apuntes y saber si realmente tiene detectados 3, 4, 6, X cantidad de errores en los cuales debe trabajar, ¿sí? Porque para eso es que sirven estos partidos. Digamos, creo que hay un común denominador en cuanto a que se hizo un buen primer tiempo contra Colombia, pero bueno en el sentido de contener, de defender, de neutralizar, hasta allí. Yo diría que para que sea realmente el calificativo de bueno, también habría que proponer ofensivamente hablando. Pero repito, digamos que vamos a entender la calidad del rival, eh, colectiva, individualmente, muy superior. Y si lo vemos desde ahí, pues sí, Guatemala eh, aguantó. ¿Que por qué no se abrió el marcador antes? Por malas decisiones de Luis Díaz, por ejemplo, que estaba solo contra Hagen y se la tiró al cuerpo, o por una buena actuación del guardameta nuestro, como se quiera ver. En el segundo tiempo, evidentemente, coincido con parte de lo que ha declarado el técnico. Fue mucho más Colombia, pero desde la banca, ¿sí? Tenía mayor amplitud de plantel y eso desde luego terminó haciendo un desgaste importante en el seleccionado nuestro, que ya no tuvo los arrestos para seguir al ritmo del primer tiempo y seguir neutralizando a los cafeteros. Usted mencionaba un error o un detalle puntual. Muchos nos fijamos en que si el portero ha fallado, que si la defensa ha fallado, pero nuestro primer defensa es el centro delanteros cuando lo hay. Y si este no ejerce una labor de colaboración, de solidaridad, para poder empezar a hacer el achique o el pressing o la presión alta, como está tan de moda decir, pues tarde o temprano la pelota va a llegar a ese sector y es allí donde nos vemos superados. Claro que pueden haber errores puntuales o de los defensas o del guardameta, pero repito, la pelota es que no tiene que llegar ahí. No tenemos que dejar que se levanten centros. Y una vez que se levantan, ya sabemos la calidad que tienen estos muchachos. Me llamó la atención el gol de Colombia de Santos Borré, el que ahora está en el Frankfurt. Cómo mete el cuerpo, cómo se para. Es más bajito que Gordillo, pero esa técnica, ese colmillo para saber cómo meter el cuerpo, cómo hacerse de la pelota, todo eso es importante y eso es aprendizaje. La pregunta es,
realmente estamos en condiciones de aprender y de mejorar. ¿Cómo vamos a determinar si realmente hay aprendizaje en estos partidos? Pues solo jugando y solo volviendo a ver si se siguen o no se siguen cometiendo estos errores, porque es lo que yo digo. Sí, que estamos aprendiendo, que nos dejan enseñanzas, sí, pero ¿cuáles y a qué hora las corregimos? Eh, en el caso de Honduras, yo creo que Guatemala tenía claramente la posibilidad de jugar un tú a tú, ¿sí? Por ser un rival del área, porque increíblemente con todos los buenos jugadores que ha tenido a lo largo de sus generaciones Honduras, Guatemala siempre le compite, Guatemala logra buenos pasajes históricos en los que no cae derrotado tan fácilmente contra Honduras. Yo no sé si usted lo recuerda, Gustavo, pero en la Copa UNCAF del 99 que dirigía Mincho, había cualquier cantidad de pronósticos en nuestra contra por la calidad de jugadores que tenía Honduras en aquella época y se le ganó 2-0 en Costa Rica. Y usted mejor que yo podrá enumerar una serie de partidos en donde en la previa no lucimos como favoritos. Honduras siempre sale con el gran potencial rumbo a Alemania 2006. Usted se acuerda que el aguacero en San Pedro Sula, y ellos decían que nos iban a marimbear porque eran muy despectivos en sus medios escritos y de todos modos no pudieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente somos muy competitivos contra Honduras, no ha sido la excepción en el segundo partido. El asunto es que el eterno problema de Guatemala y de muchas selecciones del mundo, si no tenemos definidores, si no tenemos la capacidad de aprovechar las oportunidades que se generan claras, que fueron bastantes, pues pasa lo que pasa. Cuando usted perdona al rival, lo deja con vida y a la primera que tiene le hace daño. Así que yo creo que pasó por ahí, por errores de definición, por malas decisiones en el área, sobre todo, lo dijo Tena en la conferencia de prensa después. Nosotros jugamos muy bien el partido en el medio campo, hasta 3/4 de cancha, pero donde se definen los juegos, que es en las áreas, lo hizo mejor Honduras. Indiscutible. José Pablo, igualmente gusto de saludarte aquí, terciando en la charla con Juan Gabriel. De lo que le has escuchado, te llama la atención, por ejemplo, eso, el final, pongamos, de que en las áreas Honduras terminó siendo mejor en definición. Yo diría sobre todo en el segundo gol, porque en el primero, pues lograron el espacio y apareció el infortunio definitivamente de Samayoa, que antes de eso había hecho un buen partido haciendo pareja nueva con Kevin Ruiz, eso para concretar en su propia portería. Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a Juan Gabriel Tiuli? A todos, un gusto saludarlos, acompañarlos aquí en Contacto Deportivo. Es difícil, Gustavo. Nosotros creo que estamos en una posición complicada porque, lógicamente, cuando pierde la selección, lo que todo el mundo quiere es que uno le dé palo, ¿verdad? Pero no hay que ser leña del árbol caído, sino más bien, como bien apunta Juan Gabriel, intentar ver en qué aspectos se puede mejorar, qué se dejó de hacer y qué puede pasar. Preocupa muchísimo el hecho de que no hay definición en selección, no hay gol. Eso creo que no viene de ahora, sino de antes, pero es un déficit que sigue estando, a pesar de estar Darwin Long, a pesar de estar Oscar Santis, de Arquímedes Ordóñez, ya sea el Cuilapa Mejía, el Lescano o quien ponga, el gol sigue siendo un déficit, ¿verdad? Y son aspectos a trabajar. Lo que uno no hace, se lo hacen, y eso terminó siendo el reflejo del partido con Honduras. A mí verdaderamente lo que me preocupa es que siempre nos quedamos igual, con ese casi, pero en la vida real el casi no sirve, ¿verdad? Usted no puede decir casi consigo trabajo, o consigue trabajo o no consigue, pero usted no puede llegar a su casa y decir, es que casi lo logré, pero no, o sea, tiene que llevar usted la comida a su casa, mantener una familia, pagar sus deudas. O sea, yo le decía hoy en el programa de la radio, yo no le puedo decir al banco, fíjese que casi consigo el dinero para pagarles, pero miremos el otro mes sí, porque no se puede. Y Guatemala históricamente siempre se ha quedado en ese casi, ¿verdad, Gustavo? Yo creo que usted es experto y en poder decirnos cuántas veces no ha tenido esa ilusión, esa esperanza que la selección logre hacer cosas buenas y no se ha dado, ¿verdad? ¿Cuántos procesos no ha visto iniciar? ¿Cuántos cambios generacionales? Y no se ha dado ese golpe de calidad. Y lógicamente uno guarda esa esperanza, ¿verdad?, de que en algún momento eso cambie. Puede haber producto de suerte, alguna selección que marque la diferencia, porque puede darse,
pero el ideal no es eso. El ideal es hacer bien las cosas y tener un proceso que generacionalmente se vaya renovando. Van a haber algunos mejores que otros, pero siempre estar en un nivel competitivo, como lo hace Costa Rica. Costa Rica ha logrado lo que México no ha logrado, llegar a ese famoso quinto partido. Pero más allá del premio de haber logrado eso, es estar constantemente en cada copa del mundo. Guatemala yo lo veo complicado porque no hay materia, porque se ha dejado de hacer ciertas cosas y yo creo que aquí lo más preocupante es que no veo que cambien mucho las cosas. Yo no sé, Juan Gabriel, y me gustaría preguntarle y que usted lo analizara o nos diera su punto de vista. ¿Qué piensa usted de lo que dijo Ricardo Jerez, que para nadie es un secreto, el tema de las canchas? ¿Ve que se esté trabajando algo en los últimos tiempos en que se mejore la infraestructura? ¿O seguimos igual que en la década de los 80, 90, que siempre se ha hablado que hay que mejorar, pero ahí se queda y solo se dice y no se hace nada? Bueno, en realidad, primero que nada, tiene toda la razón, ¿no? Pero no está descubriendo el agua azucarada. Bueno, es que esto lo de las canchas no es nuevo, tiene toda la razón, Ricardo Jerez, toda la razón. Pero es que desde hace rato ha estado pasando, creo que nunca se le ha puesto la atención ni el interés. Por un tema de negocio, se empezó a utilizar la fórmula de las canchas sintéticas. No creo que eso beneficie porque si la regla fuera que poner canchas sintéticas va a ayudar o a coayudar a tener un desarrollo mejor en el fútbol, más fluidez y demás, pues lo estuvieran haciendo en Europa, ¿no? Lo estuvieran haciendo en Sudamérica, que son las cunas del fútbol mundial, y no lo hacen. Entonces aquí se malentendió eso, ¿no? Pongamos grama sintética, grama artificial, pero más por una cuestión de negocio que porque realmente se estuviera pensando en el desarrollo y el crecimiento del futbolista. Sí, no, y fíjese, Juan Gabriel, que ahora que acabamos de platicar con Dwight Pesarosi, él, cuando le pregunté que cómo está el Patojo Saraiva, mencionó que por el hecho de estar entrenando en canchas sintéticas por el agua, él salió afectado de rodillas, que ese es otro de los muchos factores que influyen particularmente de rodillas cuando es la grama que, por ejemplo, tiene la cancha de Malacatán, que es la que incluso se renovó, que es distinta a la de puro caucho, que fue hace un momento con un desgaste de su vida útil, pero realmente impresionante. Pero no solo lo de canchas que le apuntaba a José Pablo y que señaló así en forma rotunda Ricardo Jerez, sino también otros factores que ya los ha señalado el propio Luis Fernando Tena, que parte incluso de los horarios para juegos, aquello de arrancar 10, 11, 12 del mediodía en lugares donde ya de por sí la temperatura es alta y en esos horarios todavía está en el sumo de a donde se sube el termómetro. Eso es algo que no han tenido la suficiente capacidad de decisión los directivos de liga, o como se hizo en Costa Rica, y nos lo contó Amarini Villatoro, que es una combinación del Ministerio de Salud Tico y también de la Federación propiamente costarricense, de ya por decreto que partidos no se pueden iniciar antes de las 3 de la tarde. Sí, es que volvemos a lo mismo, por eso es que suena un poco contradictorio. ¿Cuál es el chinchín o cuál es la bandera o cuál es el juguete preferido del presidente de la Federación de Fútbol? La selección nacional. La selección nacional, la que al final, en el futuro, porque es el termómetro más alto que hay, va a medir en gran parte su función o no, la selección, y si quieren, las selecciones nacionales. Pero cuando se le pregunta qué puede hacer al respecto de canchas, al respecto de horarios, al respecto de los extranjeros, no puedo hacer nada porque las ligas tienen sus propios reglamentos internos y yo no puedo hacer nada. Al final termina afectando su producto prime también, que es la selección, porque de ahí es donde salen los jugadores y de ahí es donde se tiene que echar mano para conformar el seleccionado nacional. Yo sí creo firmemente que la solución no son las canchas sintéticas, ¿sí? Sobre todo porque no creo que tengamos el top de nivel de cancha sintética en Guatemala
Y después, por eso que usted dice, las lesiones son recurrentes, las articulaciones se ven afectadas, es un fútbol ciertamente más rápido, pero eso no ha garantizado, por ejemplo, que más allá de que Malacateco haya salido campeón en su momento, que haya hecho un verdadero fortín de su cancha, sobre todo porque si digamos que es un factor positivo tener una cancha donde el balón corre mejor, más rápido, pero tiene como contraparte o como contraposición jugar a las 12 del día, no lo termino de entender. La verdad es que no lo termino de entender. Una vez habló Tena al respecto de los horarios, parecía que estaban adoptando el horario de la noche, pero solo fue temporal. Después volvieron a lo mismo y sigue pasando. Yo no creo que sea necesaria una tragedia en ninguna cancha del país para que entonces sí pongamos barbas en remojo y veamos que al final no se afecta al rival nada más, se afecta también al propio jugador que está en condición de local con todo y que pasa ahí entrenando de la semana. No, y usted lo sabe, Juan Gabriel, y lo hemos constatado en situ con José Pablo, los entrenamientos se hacen en horario diferente al horario de juego. Por decirle, Guastatoya entrena de 8 a 10 y juega a las 3 de la tarde. Ahora va a jugar a las 11 de la mañana contra Comunicaciones. Los entrenamientos, hablando con Ronald Lavala Gómez, a las 7 a 9 y si mucho de 8 a 10 y después juega 11 o 12. Y ahí, por decirle reprogramación, cómo quedó el Iztapa Xelajú a las 12 del día que pusieron en el Morón. Es una cosa impresionante. Algo Perdón, muy Gustavo, importante. perdón, a propósito del Morón, yo estuve allí todavía antes de la pandemia y solo para que tengan ustedes una idea, teníamos una sombría de esas playeras que nos protegía un poquito del sol, pero yo llevaba mis dispositivos móviles, tableta y teléfono y se apagaron de la temperatura tan alta. Se apagaron. Decía un mensaje que nunca lo volví a ver, afortunadamente, controle la temperatura ambiente de su dispositivo. Eso me salió en el Morón y no pude seguir llevando las estadísticas digitalmente en esa ocasión para que tenga una idea de la temperatura que hace allí. Sí, tremendo. Y no fue que no se pagara el dispositivo, sino que no se apagó y no se podía Claro, restablecer el claro. servicio. Bueno, algo muy importante le decía, a esta altura de su gestión de enero a septiembre, ¿cómo califica, cómo evalúa lo que ha podido mostrar, si es que considera que ha mostrado algo diferente, algo sustantivo, etcétera, el técnico mexicano Luis Fernando Tena con un palmarés amplio antes de llegar acá? Bueno, partamos de algo. Si Tena vino a Guatemala es porque no había chance en su país, no hay de otra, ¿sí? Entonces era un descarte venir a Guatemala y lo tomó. Yo creo que el tipo tiene mucho conocimiento, tiene mucho recorrido, mucha experiencia, pero también es inteligente y sabe de las limitaciones que ofrece Guatemala. Con todas las limitaciones, si lo vamos a juzgar por partidos eliminatorios, pues mal porque no ha podido sacar los puntos al 100% en esta etapa que inició rumbo a la Copa de Oro y de una vez rumbo a la siguiente Copa del Mundo. Recordemos que Guatemala ahora está obligado a ir a ganarle a Belice y a ganarle a República Dominicana el próximo año para mantener sus posibilidades intactas. Si lo juzgamos por esos resultados, ¿sí? Por resultados, pues todavía no da el do de pecho, digamos, el técnico Luis Fernando Tena. Si lo juzgamos por la oportunidad que se le está presentando a varios elementos, digamos, nuevos, pues bueno, digamos que bien porque al final del día, por necesidad, por obligación o por convicción, estamos viendo algunas caras distintas en el seleccionado nacional. Como yo le decía ayer, algún sector de la afición, con algunas coincidiremos, con algunos no. Hay unos que nos gustarán más, otros menos, pero lo más preocupante para mí en este momento es que estamos llegando a octubre prácticamente y es que él tenga ya un 11 base, un 11 tipo, ¿sí? Eh, Algunos dirán, estuvo bueno que hiciera 8 o 9 cambios de un partido a otro. Yo creo que a estas alturas debiera de tener un 11 tipo y a ese darle rodaje y darle rodaje y darle rodaje para que cuando llegue en marzo 2023
verdaderamente haya una base y no tengamos ese inconveniente. Es que como nunca habían jugado juntos, es que como está probando, no podemos seguir probando durante todo el tiempo. No, no creo yo que eso esté correcto. Pensaría que ya debe tener un equipo base, independientemente de que hay alguno que juega mejor un partido que otro. Él debe tener su propia convicción y decidirse ya por un 11 base. Si su portero para la eliminatoria mundialista y para las competiciones que vengan es Hagen, pues se acabó, punto, basta de rotar, es Hagen, ¿sí? Y no estar con esa rotación complaciente, que pobre aquel se va a sentir, o qué pena, no, nada, es Hagen, lo traes del otro lado del mundo, él tiene que jugar, ¿sí? Colombia rara vez hace un cambio de guardameta, es Ospina y es Ospina y se acabó. Pensando sobre todo en temas de edad, ya lo hemos dicho, Jerez no va a llegar al otro mundial, no va a llegar, no va a tener la edad para competir. Entonces, ¿quién es mi portero? Bueno, check, es Hagen. Perfecto. Si vamos a ir midiendo rendimientos y también edades, yo creo que hay una seria oposición a veces a que se juzgue la edad del jugador, pero está claro que a todos nos va pasando factura la edad. Entonces, al Escano, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo necesito y para qué me sirve? Bueno, ¿me va a ser para la eliminatoria? No, muchas gracias por haber participado, chao. Y así hacer un descarte para quedarse con un 11 tipo y a ese darle fogueo. Se habla de que el 23 en Málaga se enfrentará a Qatar. Yo no he visto una publicación oficial todavía de la FedeFoot, pero es lo mismo. Me gustaría ya un 11, ¿sí? Si va a ser una mezcla de Colombia y una mezcla de lo que usó contra Honduras, o va a ser el que usó con Honduras, o va a ser el que usó con Colombia, pero ya definir un equipo base porque no puede pasar probando, eso es lo que yo creo. Bueno, yo se lo dije a José Pablo en el programa en radio, y yo sí estoy de acuerdo con los cambios que hizo, que fueron múltiples a la larga. El equipo base creo que ya lo tiene y es con algún retoque el que jugó inicialmente contra Colombia, pero estoy de acuerdo con el técnico al salir a decir que afortunadamente varios de los que le jugaron ayer, según su criterio, respondieron al llamado y ya le dan a él la posibilidad de no solo estar pensando, digamos, en un 11 fijo, porque por decirle ejemplo, con nombre, le jugó Rubio Rubín como punta y ya jugó un poquito Darwin Long, y ayer fue al revés, jugó más Darwin Long. Y digamos, no sé si coincide usted, Juan Gabriel, pero globalmente la participación del número 14 a mí me llenó más la retina lo de él que lo del número 9, hablando de los números que... Y entonces el técnico no puede depender para mí solo de 11. Con lo del arquero es como los últimos técnicos de Alemania. Dijeron, va a jugar Neuer, ahora que ya Alemania no calificaba a una Final Four, pues ya jugó Ter Stegen, y Inglaterra, que quedó último, le metió 3, pero ya fijo que es Neuer, que es además el capitán. Y hay un factor sí muy importante, y eso lo señaló usted con los Jerez y puso el ejemplo del Escano, es la edad cronológica futbolística para lo de plazo mediato, porque lo de plazo inmediato para mí, estando ya cerrando septiembre, es lo de marzo, porque ya lo tenemos claro. ahí cerquita, a 6 meses plazo, y definitivamente eso ya aún a ciertos jugadores que ya su edad futbolística no les va a dar para estar en el 2024 iniciando la eliminatoria hacia el Mundial United. Para este certamen que hay que sacar, incluso dentro del mismo 2023, si pasamos directo, flotamos o sacamos, salimos tener el agua al cuello como acostumbramos. Dijo José Pablo que ya estoy más o menos como fogueado con eso, y la verdad que ultra fogueado con una serie de ejemplos que se han presentado a lo largo del tiempo que ando metido en medios. Sí, es lo interesante del fútbol, Gustavo, que al final pues no siempre vamos a coincidir, tendremos puntos de vista diferentes. Lo más importante, repito, es que el técnico a estas alturas del partido sepa dónde le está apretando el zapato, cómo piensa corregir, sí, puntuales de aquí en adelante, en base a esos errores que se han observado. Y bueno, que intente entregarlo lo mejor posible, si se realiza este partido del 23 o no, o si hay opción en las fechas FIFA venideras, pero que realmente ya empecemos a notar
un 11 base. Sí, yo creo que es importante que haya una base y que aparte, en torno a ella giren los cambios, ¿verdad? Bueno, no sé, José Pablo, ¿tenés algo, digamos, ahí de alguna interrogante directa a Juan Gabriel? Bueno, yo de hecho comparto el punto de vista de Juan Gabriel y lo hablábamos y debatíamos en la mañana con eso de las rotaciones, ¿verdad, Gustavo? En el programa de radio. Pero más allá de eso y de lo demás, yo creo que esto es un balde de agua de realidad, ¿verdad? De entender que no basta únicamente con tener todo el dinero del mundo y querer contratar al mejor técnico y demás, cuando no hay recurso humano, ¿verdad? Cuando no se han arreglado otros temas que son más importantes, como las fuerzas básicas, como los horarios, como las ligas, como las canchas, como hasta el mismo tema arbitral, ¿verdad? Porque aquí no se trata de decir, es que el árbitro no nos marcó un penal, es que, porque no tenemos que depender de eso, pudimos haberlo ganado solvente y tranquilamente. Entonces, yo creo que el reflejo hoy de la selección es el de la liga, y mientras nuestro fútbol a nivel nacional no se mejore, la selección no se va a poder mejorar. Yo no sé, Juan Gabriel, para finalizar, si usted tiene alguna esperanza por lo que ha observado, que ha conseguido en el caso de la selección sub-20, que consiguió ese boleto a la Copa del Mundo. Que si tengo una esperanza respecto A que mejore, a que La pueda, sub-20. de que pueda mejorar el fútbol por lo que ha logrado la sub-20. ok, pero no en el Mundial de Indonesia, sino en el futuro, digamos, como una camada. Sí, como una camada, correcto. Correcto. Híjole, es bien difícil y muy aventurado decir una cosa como esas. Honestamente no tengo ninguna esperanza porque son 2 o 3 muchachos puntualmente los que siempre sobresalen de estas generaciones. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en aquella generación que fue a Colombia 2011. Históricamente podemos seguir viendo Sudamérica, podemos seguir viendo en Europa. México, sin ir muy lejos, campeona del mundo sub-17, y de esas rescatamos un par, no más, no es toda la generación. Por eso mismo, a partir de ahí, yo no tendría muchas expectativas al respecto de qué va a pasar con la generación, esperando equivocarme, desde luego, esperando equivocarme, pero es que ya el común denominador nos dice eso, ¿no? Que es muy difícil pretender que sea la base porque no ocurre en puntos importantes del mundo futbolístico. Sí, sí, y eso de las opiniones es bien, escuchándole, y lo recordará José Pablo, hoy un oyente que nos hizo llegar un mensaje de que en lugar de Jerez hay que meter a Jorge Moreno, el arquero que Imagínense. no ha logrado todavía un espacio en comunicaciones, de que se quedaron, o se quedó esta persona tan impresionado de lo que hizo, que lo hizo muy bien realmente, y sobre todo con lo de los penales ahí contra México, se hizo una celebridad prácticamente, pero hay etapas que hay que consumir. Eso de saltársele sobre el 2-3 no es tan fácil. El mismo ahí en comunicaciones, hasta el propio Moscoso sale Claro. votado como el mejor de la liga con CONCACAF y ahora no juega ni de titular. Y eso para un puesto tan especial y específico como la portería. Bueno, Juan Gabriel, gracias por haber hecho el espacio para conversar con la gente acá en Contacto Deportivo una vez más, que sus proyectos salgan adelante y hasta una futura oportunidad. Muchas gracias, Gustavo, José Pablo, toda clase de éxitos para ustedes también y estamos en comunicación.